Hola, ¿qué tal? Buenos días. De nuevo, ¿qué tal, alumnos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a continuar con la siguiente clase del psicoanálisis de Freud. En la última, si no recuerdo mal, nos quedamos en aquella parte. Bueno, os estuve explicando lo último, lo del tercer descentramiento, eso de, según Freud, que se había dado un triple descentramiento en la historia, que era el de Copérnico, el de Darwin y el suyo, ¿no? Porque había, había puesto el centro donde se creía que estaba el centro, ahora está en otro lado, ¿no? Y Freud, con la cuestión esta del inconsciente, eh, por poner en el centro de su pensamiento, en el centro del psicoanálisis, el inconsciente, pues había quitado el centro antes del ser humano, era la parte consciente, la parte racional, la parte lógica, la que rige sobre un principio de realidad, etcétera, era lo importante, hasta el psicoanálisis, en el cual lo más importante no es la parte racional, la parte lógica, sino es todo lo que está en el inconsciente, la parte más eh, pasional, más emocional, por la que se rigen los deseos, más caótica, etcétera, etcétera, que vamos a pasar a explicar un poco hoy en qué consiste eso de los contenidos eh, inconscientes, ¿no? Hemos visto en esta primera tópica, que es como una especie de que luego viene a equivaler un poco a la segunda tópica, pero bueno, con otro vocabulario, ¿vale? De los tres niveles de nuestra estructura psíquica, ¿no? Los tres niveles que sería la parte consciente, una parte intermedia que sería el preconsciente y luego el inconsciente, que es donde está lo fundamental, ¿no? Y vamos con el inconsciente, que es un poco lo fundamental dentro del psicoanálisis, ¿no? Tened en cuenta que probablemente, a lo mejor para entender esto, fijaos, viene bien entender, ver nuestro aparato psíquico como si fuera un iceberg, ¿no? Un iceberg, ¿verdad? En medio del mar, ¿no? Nosotros, imaginaos que vamos aquí en un barquito y lo único que se ve es esto de aquí. Esto de aquí no lo vemos, ¿no? Y además es la mayor parte. La mayor parte de lo que compone un iceberg no se ve, está bajo el agua. Pues ese es esto, es el inconsciente. No lo vemos. No. O sea, sabemos que está ahí, pero no lo vemos, ¿no? No sabemos cómo es, no sabemos qué forma tiene. Eh, y luego lo que sí vemos, lo que está por encima del agua, que es más pequeñito, y si lo vemos, esto sería la parte consciente, ¿no? Y luego, pues bueno, el preconsciente sería justo una especie de límite entre el consciente y el inconsciente, donde puede haber una especie de traspaso, ¿no? De información, de algunas cuestiones que pueden ir del inconsciente al consciente, del consciente al inconsciente, ya lo veremos, ¿no? Pero ahí estaría un poco en ese límite. Pero esto sería la parte consciente y esto sería la parte inconsciente, lo que no se ve. Y además, lo que no se ve es lo más importante, ¿no? Entonces, bueno, pues tenerlo en cuenta un poco a la hora de ver, a la hora de entender un poco esta estructura, esta forma en la cual estructura nuestro psiquismo Freud, ¿no? Entonces, vamos con los contenidos inconscientes. Solo pueden ser inferidos, pues el sujeto no es consciente de ello. Es decir, es como la parte de debajo del iceberg. No la vemos, pero sabemos que está ahí, ¿vale? No podemos saber la forma que tiene, pero está ahí, ¿no? Esa parte inconsciente, esa parte oculta, que luego, pues bueno, aflora, que ya lo veremos, surge de alguna manera en nuestros sueños. En nuestros sueños de repente salen de alguna manera a nuestro inconsciente, también en nuestra vida consciente se dan situaciones en las cuales de una manera u otra brota nuestra parte inconsciente. Ya veremos cómo, ¿no? Eh, no, al inconsciente no le afectan las leyes de la lógica ni categorías como el tiempo y el espacio. Nosotros, por ejemplo, en nuestra parte consciente nos tenemos que guiar por la lógica. Primero hay que hacer una cosa para luego hacer la otra, etcétera, etcétera. En nuestra parte inconsciente no es necesario. Eh, ¿Por qué? Porque no se rige por un principio de realidad.
Y así como ni categorías como espacio-tiempo, que se pueden ser perfectamente distorsionadas, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede ver esto? Pues pensad en algún sueño que recordéis, de estos que tenemos muchas veces, ¿no? Sueños ahí muy raros, muy extraños, en el que aparecen personas que no conozco, haciendo cosas muy raras, en sitios muy raros y cosas que no tendrían ningún sentido en lo que luego es nuestra parte consciente. Nosotros cuando nos despertamos de un sueño, y hemos tenido un sueño que ha sido, pues eso, que no tiene ni pies ni cabeza. Y luego cuando nos despertamos, recordamos el sueño, lo traemos a la parte consciente, lo tenemos aquí y lo recordamos, madre mía, esto que he soñado, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, lo tenemos ahí y lo aceptamos o lo comprendemos porque sabemos que no ha sucedido en la realidad, porque sabemos que lo hemos soñado. Entonces decimos, madre mía, cómo son los sueños, ¿no? Pero no lo aceptaríamos si eso que hemos soñado sucediese en la realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no respeta nuestra parte inconsciente, no respeta un principio de realidad bajo la cual se rige nuestra parte consciente, ¿no? No sé si se me entiende, no sé si me explico, ¿no? Está regido fundamentalmente el inconsciente por no por un principio de realidad, sino por un principio de placer. Es decir, vendría a ser algo así como que nuestra parte inconsciente es puramente instintiva, es muy instintiva, ¿no? Está muy relacionada con los instintos, con, con los deseos, con el placer, ¿no? Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, los seres humanos, bueno, los seres vivos, pero estamos hablando de los seres humanos, ¿no? Los seres humanos, pues estamos hechos de tal manera que inevitablemente, eh, lo que hacemos es perseguir el placer, ¿no? Perseguir el placer. Esto en términos del psicoanálisis se suele hablar de que lo contrario del placer es el displacer, ¿no? Entonces, nosotros perseguimos el placer. Aquello que nos gusta, aquello que nos causa placer, no lo elegimos. Es decir, nosotros no decidimos qué me gusta o qué no me gusta. Simplemente es algo que me viene dado y me gusta y ya está. Y no, bueno, luego se podrá educar de alguna manera, pero en principio me viene dado. Es decir, yo no elijo yo no elijo que no me guste comer judías verdes y sí me guste comer patatas fritas, por ejemplo. Porque si pudiera decidirlo, pues digo, pues mira, pues a lo mejor como las judías verdes son más sanas, pues voy a decidir que me gusten, ¿no? O, por ejemplo, imaginad, ¿no? En vuestro, pues, cada uno en vuestra vida real, ¿no? Imagínate que estás con tu pareja, la que quieres muchísimo, etcétera, ¿no? Y de repente tu pareja te deja por otra persona y tú lo pasas fatal. Bueno, pues si puedes elegir quién te gusta y quién no te gusta, si pudiéramos elegirlo, pues sería tan fácil como elegir, pues que ya no me gusta esta persona. Y así ya no sufres, ¿no? ¿Por qué estás sufriendo? ¿Por qué? Porque esa persona te sigue gustando y tú no decides, no eliges el deseo, ¿no? Nos viene dado. El deseo nos elige a nosotros. No somos nosotros los que elegimos el deseo, el placer. Lo que nos provoca placer nos elige a nosotros. No somos nosotros los que elegimos qué es o qué no es lo que nos causa placer, ¿no? Pues el inconsciente está un poco lleno de todo eso puramente instintivo, relacionado con el principio de placer, es decir, con la persecución del placer y la obtención del placer, el deseo, ¿no? Es decir, desear, el único objetivo que tiene el deseo es su propio cumplimiento, ¿vale? Desear algo no es más que llegar a cumplir ese deseo. Entonces,
toda esa serie de deseos, de impulsos, em, de placeres que perseguimos, pues está ahí nuestra parte inconsciente, está relacionado con las pasiones, con las emociones, pues está todo ahí dentro de nuestra parte inconsciente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema del que nos habla Freud, no? Pues el problema del que nos habla Freud, la cuestión que tiene esto del inconsciente, etcétera, es que como nosotros no elegimos lo que deseamos, lo que nos causa placer, mm, no lo decidimos, un poco por el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? Pues se puede dar la circunstancia, de hecho Freud dice que se da la circunstancia en todos los seres humanos, ¿no? Se puede dar la circunstancia de que podemos desear algo que nuestro, es decir, nuestro inconsciente puede tener un deseo de algo que nuestra parte consciente no se lo permite. No se lo permite porque no podría soportar esa persona ser consciente de desear eso, ¿no? Es decir, hay determinados deseos que no podemos, eh, que nos eligen, que nos vienen dados, pero que no podemos llevar a cabo, porque rozan los límites morales. Por ejemplo, Freud habla de cuestiones relacionadas con el incesto, ¿no? Eh, Recordad qué es lo que le pasa al protagonista de Psicosis, a Norman Bates. ¿Qué es lo que le sucede al protagonista de Psicosis? El protagonista de Psicosis tiene una serie de deseos que él a sí mismo no se permite, ¿no? Y como no se permite, pues tiene esa especie de lucha psíquica, en su caso con esa doble personalidad, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que nos dice Freud? Nos dice Freud que nosotros podemos desear cosas que moralmente no podríamos aceptar que lo deseemos, pero sin embargo lo deseamos, y como moralmente no lo aceptamos, no podemos permitir ser conscientes de ello, se queda guardado en la parte inconsciente. Pero ese deseo seguiría estando. Y al seguir estando, pues se queda ahí en el inconsciente y no se ha resuelto. Es un deseo que no se ha satisfecho. Y al no satisfacerse, al quedarse en el inconsciente y no haberse satisfecho porque moralmente no me lo permito, por ejemplo, Freud nos habla de la cuestión del incesto, ¿no? Como no puedo permitírmelo, se queda en el inconsciente y al quedarse guardado en el inconsciente es donde luego el psicoanalista tiene que ir a ver qué tienes ahí para ver cuál es el origen de ese trauma. Y el trauma puede venir de un deseo insatisfecho, ¿verdad? Entonces ahí está buena parte del kit de la cuestión de este concepto del inconsciente en Freud, ¿no? Un deseo no cumplido, porque no puedo permitirme cumplirlo, porque la moral social de mi familia, etcétera, etcétera, no me permite ni tan siquiera desear determinadas cosas, ¿no? Eh, entonces, a veces, a veces de alguna forma de poder sanar un trauma que se genera en el inconsciente por un deseo insatisfecho, algunas veces se puede dar satisfaciendo ese deseo, por ejemplo, en un sueño, a lo mejor, se puede dar, en un sueño. En un sueño, pero no de forma tampoco explícita, porque no me puedo permitir soñar tampoco con determinadas imágenes, porque mi moral me lo prohíbe, ¿no? Son lo que pasa que, como veremos en los sueños, lo cumplimos luego ya de forma, cumpliríamos esos deseos de forma disfrazada, pero revelaría de alguna manera ese, ese contenido que tenemos ahí en el inconsciente y que no podemos, que está formado por deseos que normalmente no podemos cumplir. Todo eso que hay debajo de la alfombra, toda esa basura,
fundamentalmente son deseos insatisfechos, según Freud. Ya que no decidimos qué deseamos, ponemos una especie de barrera para no desearlo conscientemente y que se quede guardado en la parte inconsciente. No sé si se entiende, yo creo que sí, ¿no? Entonces, se basa por el principio de placer, inclinación a la realización inmediata del deseo, porque el deseo, su función es satisfacerlo. Ya está, ¿no? Y con ello, de la gratificación, ¿no? De haber cumplido con un deseo, ¿no? Que alguien tenga. Del que la realización alucinatoria del deseo es una de sus principales manifestaciones, ¿vale? No la realización real, ¿vale? No llevarlo a cabo realmente, sino a lo mejor pensándolo, como os he dicho antes, no soñándolo, etcétera, etcétera, pues bueno, puedo desear una barbaridad, puedo satisfacer ese deseo en mi imaginación y no llevarlo a la práctica y bueno, pues hombre, puedo tener un conflicto moral conmigo mismo, evidentemente. Es decir, bueno, ¿por qué deseo yo estas cosas? ¿No? Diría Freud, ¿no? Entonces, pues bueno, uno de los ejemplos que nos pone Freud es el de por ejemplo, el del incesto, como veremos más adelante con la cuestión del complejo de Edipo, que es un término que maneja Freud para tratar este tipo de cuestiones de deseos incestuosos hacia los progenitores, ¿no? De ahí tanta polémica con el pensamiento de Freud, ¿no? Pero bueno, es un pensamiento que parece que no, pero no, parece que no, que sigue estando de absoluta vigencia y además que el psicoanálisis marcó buena parte de los movimientos artísticos y del desarrollo intelectual de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Todo esto. Por ejemplo, tened en cuenta que un movimiento artístico, a lo mejor como el surrealismo, al que el gran representante del surrealismo fue el gran artista español, ¿no? Eugenio Salvador Dalí, ¿verdad? Pues si veis cuadros de Dalí, hace referencia al mundo onírico, al mundo de los sueños, a lo que está en el inconsciente. Los cuadros de Dalí, que no hace falta que os muestre ninguno porque los conocéis, los cuadros de Dalí no cumplen con un principio de lógica, no cumplen con un principio de realidad. Los cuadros de Dalí, bueno, su inmensa mayoría, muy pocos no, pero su inmensa mayoría no, representan paisajes relacionados con los sueños, paisajes, escenas relacionadas con el principio de placer, ¿no? Entonces está muy relacionado con el mundo onírico que describió Freud, con ese mundo de los sueños, del inconsciente, etcétera, etcétera. Entonces, si podéis revisar un poco algunos de los cuadros de Dalí, echad un vistazo porque no hay, no está muy relacionado este movimiento, el surrealismo, vamos, no habría habido surrealismo sin el desarrollo del pensamiento de Freud, ¿no? Entonces echad un vistazo para que veáis cómo es todo ese paisaje de los sueños, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con un principio de realidad o de lógica y si está más relacionado con un principio de placer rompiendo las leyes de la lógica, etcétera, etcétera. ¿Vale? Seguimos el próximo día, ya terminamos los preconscientes y empezamos los contenidos preconscientes y empezamos ya la segunda tópica. Así que nada, de nuevo, muchas gracias otra vez por estar ahí y nos vemos en la siguiente clase filosofía de las triadas, ¿de acuerdo? Os mando un saludo.